Consultas que llegan desde el último jueves, en una transmisión especial, por eso no abrimos el consultorio, porque le queríamos dar el tiempo. El último jueves, recuerdan ustedes, transmisión especial que estuvimos en Plaza de Mayo con el último adiós a Diego Armando Maradona. Desde ya al principio de la semana que adelantábamos este tema, recién lo leía Dani Cufré, una gran cantidad de mensajes en esta oportunidad, más allá de la pandemia, de abrir el consultorio con especialistas, con el mejor equipo que tiene el doctor Federico Pérez Mangui, con el equipo del Centro de Investigaciones Metabólicas CIDME. Enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Cuánto hay para recorrer? Por eso le agradecemos que de forma virtual, a esta hora de la tarde, abra las puertas del consultorio al doctor Estanislao Gómez Castro, investigador principal de gastroenterología de CIDME. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, doctor, gracias por la comunicación. Hay varias consultas. Primero, para introducirnos en este tema, en una buena oportunidad en tiempos de pandemia de hablar de diferentes patologías, y más cuando capaz, ¿no? Muchos pacientes, por ese temor, aunque ya cada uno de los centros de salud están preparados para recibir a los pacientes, no van a las consultas correspondientes. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal, doctor? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es un conjunto de enfermedades inmunomediadas, quiere decir que el sistema inmune, por una respuesta a veces desmesurada, ataca el intestino y produce inflamación que genera síntomas. Las enfermedades inflamatorias intestinales básicamente son dos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ok, que me va a explicar la diferencia, ¿no? Eso es fundamental. Exactamente. La diferencia radica en que la enfermedad de Crohn puede afectar todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Puede generar inflamación, generando que se cierre el intestino, eso se llama estenosis. Sí, eso es lo más complejo, es un panorama complejo. Es lo más complejo porque puede generar también fístulas, que es que el intestino vaya más allá del tubo digestivo y puede correlacionarse la inflamación con otros órganos. Y la otra enfermedad se llama colitis ulcerosa, que por definición afecta solamente al colon. Las dos enfermedades son poco frecuentes, poco prevalentes, pero hay un montón de pacientes que están con síntomas digestivos que son inespecíficos. Estas enfermedades no tienen síntomas que uno haga pensar que puede tener el diagnóstico, porque estos síntomas se relacionan también con otras enfermedades digestivas. Entonces, es muy importante evaluar todo del paciente, toda la historia clínica, y vos lo remarcaste muy bien en esta época en donde la gente no ha consultado al médico y a veces retrasan las atenciones, los turnos son cada vez más largos, los estudios ni hablar. Es un problema con este tema. Claro. 11 23 22 91 89. Damos tiempo para que sigan llegando más mensajes. ¿Y cuál es la causa de estas enfermedades, doctor, las que estamos citando? Bueno, esa es una pregunta clave. La causa en realidad se desconoce. Hay factores del ambiente que se mezclan con nuestros genes. Tenemos una predisposición genética que, asociado a factores ambientales, se piensa que nuestra alimentación puede ser un factor. La enfermedad de Crohn, por ejemplo, se ha visto que se ha asociado con el hábito de fumar, con el cigarrillo, y después hay un montón de hipótesis que podrían generar estas enfermedades, como por ejemplo infecciones o bacterias que viven en nuestro intestino, que asociadas a una predisposición genética hacen que nuestro sistema inmune pierda el control y ataque nuestro intestino. Es bastante complejo, muchas hipótesis, pero no hay una causa única de esto. Claro. A ver, algunas consultas, hay muchos más. Estamos viendo quien está frente a la pantalla de Telemax, una filmina presentada por el equipo de investigaciones de CIDME. Por ejemplo, cuando la enfermedad no está controlada, hace referencia a los tratamientos biológicos, han demostrado grandes beneficios en controlar los síntomas de la enfermedad. Si no está frente a la pantalla de Telemax, el doctor está explicando punto por punto, el doctor Estanislao Gómez Castro, además en toda la plataforma digital de CIDME. Pueden seguir también lo que va a ser después el resumen y la presentación de esta entrevista. Consultas de la gente, de los pacientes virtuales, Cufré. Claudia de Villa Devoto dice: es muy doloroso con la inflamación intestinal, sentís como que un cuchillo te va cortando por dentro. Dice: no se lo deseo a nadie. ¿Hay alguna dieta que se pueda seguir para no sufrir? La pregunta Claudia de Villa Devoto. ¿Doctor?
No hay una dieta específica, no hay lamentablemente una dieta mágica que pueda resolver la inflamación. Sí. Sí hay algunos grupos de alimentos en las enfermedades digestivas que se ha visto que pueden generar un alivio de los síntomas, pero no en las enfermedades inflamatorias intestinales que estamos hablando hoy, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Claro. Esta no es una muy buena noticia. Uno quisiera tener una dieta específica para esto, pero no la hay. La clave está en un diagnóstico precoz, un diagnóstico adecuado y el tratamiento. El tratamiento sí es la buena noticia. Que bueno, y sobre eso pueden controlarlo. Bueno, y sobre eso, y además con el equipo que tiene SIDME de investigadores, es más que importante lo que va a desarrollar el doctor. ¿Cómo se diagnostican estas enfermedades, doctor? Bueno, el diagnóstico de estas enfermedades es sumar el cuadro clínico, que les conté que era inespecífico. Las enfermedades pueden presentarse con dolor abdominal, con pérdida de peso, con diarrea, con sangrados, pero esto no es específico de las enfermedades. Entonces tenemos que sumar otros métodos complementarios. El gran método complementario que nos ayuda es la endoscopía, es mirar en forma directa el intestino. Y cuando vemos el intestino, vemos que estas enfermedades manifiestan su inflamación en la mucosa, que es la pared del intestino. Claro. Y esto se manifiesta a través de úlceras, de zonas con distintos factores que provocan inflamación, y uno en la endoscopía lo puede diagnosticar. Se toman biopsias en la endoscopía, se ve al microscopio esa inflamación que les contaba y se confirma el diagnóstico. Además de otros métodos como marcadores en la materia fecal de inflamación, laboratorios en donde se puede ver anemia y métodos por imágenes como tomografías o resonancia que también ayudan. Mensaje que llega en este caso, doctor, de Karina de Moreno. Pregunta, ella dice, no sabe si hay una relación o no, dice, mi mamá tuvo inflamación intestinal durante mucho tiempo hasta que se atendió y le diagnosticaron pólipos. Tuvieron que operarla y hacerle ano contra natura, sufrió mucho por esto. Y pregunta Karina además si esto puede ser hereditario. Bueno, generalmente los pólipos en el colon, por definición, no generan síntomas, porque los pólipos son los precursores de las neoplasias, de los tumores en el colon. Cuando ya generaron síntomas, esos pólipos pueden tener células que no son benignas y requieran un tratamiento a lo mejor como una cirugía. No sé específicamente cómo es el caso de la mamá de Karina, pero las inflamaciones intestinales no siempre son enfermedad inflamatoria intestinal. Uno puede tener inflamación en el colon, por ejemplo, por una enfermedad diverticular que se inflamó y se llama diverticulitis. Puede tener inflamación en el colon por una causa infecciosa, como una colitis infecciosa. Entonces, ahí está la clave de poder hacer un buen diagnóstico, que la gente no siga dando vueltas y a veces entre colegas, entre especialistas, y poder hablar del pronóstico de las enfermedades inflamatorias con un buen diagnóstico. Claro. ¿Y cómo va evolucionando, doctor, esa enfermedad? La enfermedad inflamatoria intestinal son enfermedades crónicas. Esto tienen periodos de remisión, que quiere decir que la enfermedad está dormida, y de recaídas. Y si la enfermedad no se controla, puede tener una inflamación que sea progresiva y generar un daño en el intestino que puede ser irreversible. Quizá se cierra el intestino y ello requiere una cirugía y ya no alcanza con los tratamientos médicos actuales. Claro. Pato de Ciudadela, doctor, en este caso se comunica a través del 11 23 22 91 Perdón, 89. doctor, se está llenando el consultorio. Tiene un tiempito más, ¿no? No suele sobreponer ningún paciente, ¿no, doctor? Sí, vamos a ver si la secretaria por favor, va a sacar todas las consultas. Muy bien, uno más. Hay cura, dice, para la colitis ulcerosa, los medicamentos no se consiguen, dice Pato de Ciudadela. Bueno, es un buen punto lo que dice Pato. La colitis ulcerosa puede lograr la curación de la mucosa, del intestino, puede lograrse que los pacientes se encuentren en remisión clínica, significa que hagan una vida normal, totalmente asintomáticos,
y se puede lograr con el tratamiento que el intestino, uno en la endoscopía lo vea sano. Sin embargo, eso significa que la enfermedad logramos controlarla y está dormida. El concepto de enfermedad crónica significa que en algún momento puede activarse. Pero esto ya es una muy buena noticia, porque con los tratamientos las personas podrían tener una vida normal y sin ninguna discapacidad. Claro. Imagínense que estas enfermedades son enfermedades discapacitantes. Hay gente que no puede salir a la calle porque está todo el tiempo buscando dónde puede tener un baño, o no puede tener relaciones sociales por los síntomas de estas enfermedades. Claro. Ahora, uno sabe que en sidme.com.ar o en Instagram, sidme.ar, está toda la información, y cuando hablamos además de los tratamientos, y teniendo en cuenta con los profesionales del Centro de Investigaciones Metabólicas, ¿con qué tratamientos se está avanzando, doctor? Bueno, los tratamientos podemos dividirlos en dos grandes ramas. Sí. Uno es los tratamientos convencionales de estas enfermedades, que son, por ejemplo, los famosos corticoides que se usan para un montón de entidades. Estos corticoides fueron descritos hace muchos años y cambiaron la historia de la enfermedad porque producen que la inflamación se pueda detener, se pueda apagar. Pero traen muchos efectos adversos, entonces hubo que buscar otras alternativas. Y en los últimos años surgieron unos fármacos que se llaman biológicos. Sí. Estos fármacos hoy son la vedette del tratamiento. Esto, para que se den una idea, se ha localizado las moléculas que producen la inflamación en el intestino y se puede dirigir bien puntual a ese blanco una medicación que apague la respuesta inflamatoria. Y así actúan los biológicos, actuando en diferentes puntos de la cascada de la inflamación en el intestino y pudiendo controlar los síntomas. Okay. Estos biológicos puede ser que se asocie a la pregunta también que nos hizo el oyente, de que son difíciles de conseguir, que no se consigue la medicación. Bueno, actualmente no es tan difícil de realizar un tratamiento con biológicos si uno tiene el diagnóstico adecuado. Bien. Y encuentra los factores pronósticos del paciente que realmente pueden favorecerse con un tratamiento con estos fármacos. Más consultas. Gustavo, en este caso, dice, para el doctor, yo, dice, como cualquier cosa y me hincho. Con solo tomar agua ya me hincho, y en un estudio me dijeron que tenía colon irritable. Dice, ¿qué puedo tomar? ¿Qué remedio o qué puedo hacer? Bueno, esto es muy importante aclarar que patologías del tubo digestivo, como el síndrome de intestino irritable, o mejor conocido en la calle como colon irritable, son trastornos del funcionamiento del intestino. Son trastornos que se llaman funcionales. Esto se da en gente que tiene un intestino que uno lo ve en la endoscopía, lo ve en los métodos complementarios, y es un intestino que está sano, pero en el funcionamiento no, funciona mal. Por eso cuando los pacientes comen generan distensión abdominal, se hinchan, pueden tener cambios para evacuar, dolor, y para esto hay tratamientos muy variados. Claro. Pero lo importante de esto es que eso no es una enfermedad inflamatoria intestinal. Bien. Pero para llegar a eso, fíjense todo que tuvimos que pasar todos los pasos que le conté. Claro. Le vamos a preguntar al doctor Estanislao Gómez Castro, como investigador principal de gastroenterología de SIDME, el Centro de Investigaciones Metabólicas, en relación a las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿con qué tratamientos, cómo se relaciona con esta patología, doctor? Bueno, les conté de los fármacos biológicos. Sí. De los fármacos biológicos, en los últimos años, cada vez se fueron haciendo más específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que actúan específicamente donde está la inflamación en el intestino, sin generar otros efectos adversos y sin actuar en otros órganos, que no es el blanco que queremos tratar. Y ahí viene el tema de la investigación. Hay un montón de opciones para tratar con tratamientos biológicos de nueva generación a las enfermedades inflamatorias intestinales, a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa. Estos fármacos demostraron ser beneficiosos, pero no se comercializan.
en nuestro país. Uno no puede ir a una farmacia con una receta y comprar alguno de estos fármacos. Okay. Están en una fase de investigación en donde, si nosotros detectamos al paciente adecuado, le podemos ofrecer este tratamiento con el beneficio que ha demostrado. No es que uno le esté dando una medicación que no sabe si funciona o no. Estos fármacos funcionan y cambian la calidad de vida de la gente y pueden producir la curación, que es la remisión que les contaba. Doctor, como siempre, y cada uno de los especialistas del Centro de Investigaciones Metabólicas, como investigador principal, y teniendo en cuenta la cantidad de consultas, reiteramos que en sidme.com.ar, en la plataforma digital de las redes sociales de Sidme, también pueden continuar con este tema. Gracias por la comunicación y por la información, doctor. No, muchas gracias a ustedes y espero haber sido útil para ustedes y para los oyentes. Abrazo grande, gracias. Un abrazo. Camino a casa. Estás en EDL 18, el regreso de Radio Latina con Rubén Suárez. Un viaje sin demoras a las noticias más importantes del día.